Este mes de septiembre ya está pasando y ahora vamos para el mes de octubre, el número 10, mes de octubre, y ya se nos llegó el día del campamento, ese día añorado de gran bendición. 21, 22 y 23 estamos orando fuerte por este campamento, que todas las personas que han tomado la decisión de estar ahí con nosotros, recibiendo una palabra, teniendo un momento de esparcimiento con toda la familia. Jenny, bendiciones, bendiciones, mi Jenny, bienvenida. Y Jenny Paola también, Donoso Bautista, bendecida semana, gracias. Y declarando que una palabra siempre cambiará, una palabra cambiará atmósferas, cambiará lugares. Rosy Bejarano, buenos días. A toda la familia son gracias. Cambiará tiempos, cambiará lugares. Yo creo que esta mañana, hermana Ligia, tengo una palabra, estaba meditando en esta semana, Andrea, bendiciones. Esta semana estaba meditando en Mateo 14, para que tú lo leas ahí. Mateo capítulo 14, versículo, tomémoslo del versículo 26, 31, para todos los que me están escuchando en este devocional en diferentes lugares. Quiero que me prestes atención a esta palabra y, y podamos compartir. No sé si tú estás pasando algo que, aunque no sabes qué va a pasar, no sé si tú estás pasando un dictamen, si estás pasando una mala noticia, si estás pasando un tiempo donde dices, estoy sin fuerzas, no aguanto más. Y he venido escuchando y viendo a personas muy queridas, muy familiares, muy cercanas al ministerio, a mi vida, pasando procesos, pérdidas, y he estado orando a Dios. Personas que dicen, he estado pasando por este proceso. Algunas me dicen, he librado una batalla y estoy bien. No sé si el que me está escuchando, tú estás pasando algo que no sabes qué va a pasar mañana o qué va a pasar eh, mm, en 3 días, en un mes. Pero si este mensaje que tengo en esta mañana, en esta tarde, noche para algunos, llega hoy a tu vida, es porque estás a tiempo de volverte a levantar en el poder del Espíritu Santo. Estás a tiempo para volverte a levantar en el poder que nos da Dios a través de la palabra y a través de una oración. ¿Qué dice la palabra en Marcos capítulo 14, 26? Marcos Leámoslo. o Mateo. Perdón, Marcos. Ah, Marcos capítulo 14, versículo 26, 26 al 31. Evangelio de Marcos. Marcos 14, 26. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí es ahí? Sí, señora. Bueno, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Hasta ahí? Gracias. Yo pienso que cuando, hermana Ligia, de todos los que han tenido la oportunidad de experimentar, los que han ido al ejército, los que han tenido un combate, los que han visto por televisión, los que han visto en vivo, porque hoy en día todo lo que estamos viviendo en el mundo
nos deja una gran enseñanza, pero pienso que cuando una persona va a la guerra y vuelve, ya eso es un premio de volver vivo. En los Estados Unidos, cuando una persona va al ejército y va a la guerra, va a Irán, eh, a todos estos países donde hay una guerra muy interna, siempre me preguntaba por qué le celebran la llegada a un soldado, por qué le celebran y por qué le dan una insignia, una medalla. Y entonces pienso que cuando un soldado, una persona va a la guerra y vuelve, obviamente ya es un premio, una ganancia, volver vivo. Y cuando un soldado es preparado para combatir, es preparado por sí, cuando es preparado para la guerra, cuando es capturado por el enemigo, para que no revele los secretos. Cuando un soldado es secuestrado, entonces el enemigo eh, quiere sacar verdades de los militares y el soldado es tan preparado para no revelar los secretos de su estado, el secreto de los militares, de los comandantes. Entonces los soldados son preparados para no revelar información, son preparados para resistir bajo toda presión. Me llama mucho la atención cuando los militares, los soldados se preparan para toda tierra, para todo terreno, para el frío, para el hambre, y son preparados para resistir cuando tienen que dormir bajo la lluvia, cuando tienen que dormir bajo un plástico, bajo una carpa, cuando tienen que estar en el frío, frío, cuando tienen que estar en el calor, y son preparados para eso, para resistir bajo esa presión. Pero esto lo llevo a la vida espiritual, pero toda persona tiene un punto también, como el militar y como una persona tiene un punto límite cuando un militar es torturado, cuando es golpeado. Y estaba mirando, bueno, hace tiempo miraba el caso de un senador en Colombia que se llama Sigifredo. Él fue cuestionado, ¿no? Fue prisionero en las montañas de Colombia y tuvo preso bajo eh, los, los alzados en armas por 7 años. Estuvo preso por 7 años, estuvo secuestrado por 7 años. Y en su historia dice que fue torturado cuando vio morir a muchos de sus compañeros, muchos políticos, gobernadores. Y entonces él decía que todos los días estaba en una rutina, todos los días era una rutina. Y cuando una persona tiene rutina, quebranta los pensamientos. O sea, lo que el enemigo busca cuando hay un secuestrado, cuando toman un rehén de guerra, siempre es a romper las defensas emocionales, porque los prisioneros no tienen prisa, viven en una celda y eh, finalmente terminan negociando los principios, negociando los valores y se dan cuenta que todo lo fuerte que son tienen un punto límite de resistencia, como el que ha estado en prisión por años. Entonces tiene un límite de resistencia. A eso me refiero que cuando una persona de estas va a la guerra y regresa, ya es un premio, pero aquellos que quedan secuestrados, aunque están preparados para no revelar los secretos del Estado, para no revelar los secretos de la tropa, y aunque puedan tener estos secuestros como este senador que estoy hablando de Colombia, él dice en su historia que tuvo tanta presión todos los días, psicológicamente, tanta presión hasta que llegó a un límite donde no podía resistir más y negoció sus principios y negoció lo que él parecía que era fuerte y muchos militares también que he escuchado su testimonio. Y entonces hay algo que hablan los físicos, ¿no? En física hay un principio que si tú le agregas bastante presión a algo, terminas quebrándolo. En física hay un principio. Todos los que estamos aquí, cuando éramos niños, en algún momento que estuvimos en el campo o nos dedicamos a quebrar
a quebrar como ramas, a quebrar palos, ¿no? Cuando éramos niños. Yo recuerdo que cuando tenía unos 10 años, mi mamá me llevó a Bucaramanga y ahí cerca de la casa donde vivía la abuela y estaban mis hermanos, habían unas varas de bambú. No sé si saben qué es el bambú, son unas varillas de bambú, como unas guaduas delgaditas. Y con mi hermano tomamos esas varas y las doblamos. Y cuando uno le aplica suficiente presión, termina quebrándolas. Y eso fue lo que ha pasado con muchas personas, la presión, la presión. Y aquí encontramos a Pedro, hermana Ligia. Pedro decía, yo no te negaré, dice este versículo, yo no te negaré. Eso fue lo que pasó con Pedro. Él era un hombre bastante fuerte. Pedro cuando le dijo al Señor, no te negaré, Pedro no estaba jugando. Él no estaba jugando, porque cuando entendemos que este hombre se tira al agua desde una barca, camina sobre las aguas diciendo, tú eres Señor, y manda que yo camine. Entonces camina sobre el mar, y ese hombre es un hombre para mí en la escritura, es un hombre que no está jugando. Ese hombre tiene un nivel de compromiso que cuando él toma una espada para defender a su maestro. Él está probando que tiene un nivel de compromiso con el Señor. O sea, Pedro no es una persona que está tratando de impresionar a Jesús. Él sabe que es un hombre fuerte y él dice, no te negaré. Eso llevó a Pablo en su carácter fuerte, a Pedro en su carácter fuerte, que era un hombre decisivo y le dice, yo no te negaré. Pedro tenía dentro de él una identidad, un carácter que él no pensó que al llegar a un límite de su vida, de presión, podía entregar sus valores, como lo que ha hablado de los soldados, como lo que ha hablado de lo que pasó con este senador en Colombia. Todos, él dice, todos te van a negar, menos yo, porque Pedro dice, yo te amo, porque yo estoy comprometido. Pedro dice, porque yo soy un hombre valiente. Pedro dice, soy un hombre tratado. Pedro podía haber dicho, soy radical, no te negaré. Pero Jesús le dice, Pedro, le dice, el problema es que tú no conoces que todo ser humano tiene una frontera espiritual, un punto de, un límite, y el problema es que a veces a ti que me estás escuchando, no, las cosas no te han salido bien. Pero le dice Jesús también a Pedro, las cosas no te han salido bien tampoco, pero el primero que me va a negar eres tú. Y dice que la palabra que él insistía con mayor fuerza, Señor, tú estás equivocado, yo nunca te negaré. Y sin duda que la vida, yo creo que la vida, amados, nos hace conocer gente buena, con alta moralidad, y que uno después de los años y los años de soportar circunstancias de una relación fría, de matrimonios, la mujer termina en brazos de otro o un hombre termina en brazos de otra. Y no porque sea mala o porque sea adúltera o porque sea adúltero, es porque tocó un punto, un límite, es porque tocó el punto de toda su resistencia humana, porque Pedro dijo, yo no te negaré, y él tenía una resistencia humana. Hay personas que pueden debilitarse en sus propias fuerzas, porque no toda la gente que engaña, no toda la gente que engaña lo hace por lujuria o porque es lujurioso o lujuriosa, sino porque ha soportado años la presión. Luego la gente comienza a hablar. Mira, hay gente, yo les contaba algo a la iglesia, de que eh, una persona me decía, pastor, ¿supiste que Narcisa se fue de la casa? Y entonces una persona que estaba conmigo le dice, de verdad, no me diga, y tan santita que se veía. Y entonces yo les dije, mira, por lo que tú no sabes de Narcisa, si se fue de su hogar, es porque ella estuvo durante 15 años soportando internamente una situación.
y sus defensas quedaron en el piso. Yo les decía, no hablen así, porque tú sabes, yo escuché una vez a Narcisa diciendo que tenía golpes, tenía decepciones, y ella aguantó 15 años. Y, y entonces sus defensas quedaron en el piso y ella misma, que había jurado en un día vivir siempre bajo una relación de pacto, pues hoy lo estaba quebrando, como muchos hogares que uno ve. Y entonces la presión de tantas cosas llevó a que esa persona tomara una decisión. Entonces hay presiones y límites y tú puedes ver que Pedro, cuando el Señor le dice, con tus fuerzas naturales, con tu capacidad, con todo lo bueno que tú puedes hacer, tú tienes un punto donde, un punto límite, una frontera en tu vida. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos un punto límite en muchas cosas. Y es importante que sepas que tú tienes un punto límite y que una mujer que se ve pacífica o un hombre que se ve pacífica. Uno mira a mucha gente, mujeres pacíficas y muy sumisas, pero un pequeño niño puede sacar del punto de límite a una persona. Un pequeño niño puede sacar del límite a una mujer, mamá. Un pequeño, eh, una pequeña mujer, un adolescente puede sacar del límite y puede ser que sea la mujer sumisa. Pero mira que yo he visto a mujeres como locas gritando en la casa, como neurasténicas por un niño que le sacó de sus casillas. Pero ¿qué hago con estos muchachos? Mira, hay cosas de límites que una persona puede llegar y entonces explota. Una persona saca lo que tiene en su corazón porque humanamente puede llegar a un momento de presión. Y el apóstol Pedro estuvo en un momento de presión. Los soldados cuando van a la guerra y son capturados tienen un momento de presión y pueden estar preparados para la guerra, preparados para no hablar de las cosas secretas de su estado, pero llega un momento de presión que todos los días la rutina, el cansancio psicológico hace que esas personas que se creen fuertes, entonces entreguen lo que un día dijeron que no iban a hacer. Y yo creo que muchos hombres en la palabra conocieron un punto límite en su vida. Un día Job, ¿no? Me llama la atención como Job, Dios mismo le dijo de Job que no hay otro hombre como él en la tierra. Si tú lees en el primer capítulo de Job, descubres que Dios mismo le dijo a Satanás, le dice, no hay otro hombre como él en la tierra. Le dice, no hay un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero, ¿qué pasó con Job? Comenzó a tener presión. Creo que todo el proceso de Dios con Job fue para llevarlo a ese punto, hacia ese punto límite. Esto mismo es lo que hace o permite Dios contigo, conmigo, tú que me estás escuchando. La tarea de muchas pruebas es llevarte a ti al punto donde estás en esa prueba, en este día, para que te des cuenta que sin Él tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Tal vez tú estás llegando, amada, a ese punto de presión. Job, el hombre más justo sobre la tierra, hoy estaba diciendo, maldigo el día que nací. Me llama la atención como Job está diciendo, maldigo el día en que nací, maldigo a mi padre, maldigo a mi madre que me trajeron a este mundo. Y qué hablar del profeta Elías. El hombre hizo caer fuego del cielo, consumió holocaustos. El profeta hizo traer a todo Israel al monte Carmelo y dijo, ahora escogeos a quién vas a servir. Y, y él dijo a Dios, y mandó a caer fuego del cielo. Consumió el holocausto y la leña, el fuego y el agua. Y tú dices, frente a ese hombre no hay nada que pueda afectarlo. Porque cuando uno lee la escritura, uno dice, esos hombres fueron increíbles cuando yo leo estos profetas. Pero días después uno lo ve huyendo al desierto de Jezabel, la mujer perversa, o sea, durmiendo debajo de una higuera, de un árbol, y gritándole a Dios, mátame, quítame la vida. Lo predicamos en estos días de devocional, porque no soy mejor que mis padres, no soy mejor que ellos.
Es decir, no hay diferencia entre ellos. Y yo pensé que eso, tal vez dijo Elías, no me iba a pasar. Pensé que no iba a renegar de la fe. Tal vez cuando yo leo esto, entonces pensé que tal vez Elías pensó que no iba a ir o que se iba a ir del ministerio. Tal vez tú estás pensando no volver a buscar de Dios. Tal vez tú estás pensando en no volver a la iglesia. Estás pensando en alejarte porque ese momento de presión en tu vida que nunca pensaste que ibas a cruzar y ser las cosas que he hecho, que hoy de pronto estás pasando, te das cuenta, como Elías, que él dice, no soy mejor que mis padres. Entonces, el apóstol Pablo también, el hombre que escribió más de la mitad de la Biblia, eso me lleva a pensar más de la mitad de la Biblia, y cuando él está en un naufragio, y pasan semanas enteras, no sale el sol, la tormenta se ve cada vez más terrible y él dice, yo perdí la esperanza de sobrevivir. Cuando yo leo eso, yo digo, wow. Cuando él dice, yo perdí la esperanza de sobrevivir. Entonces, esta palabra me la entregó el Señor estos días que he estado pensando, porque hay alguien que está necesitando esta palabra que estoy predicando en esta mañana, en esta tarde, noche para algunos, porque dicen las escrituras que Moisés fue el hombre más manso, no menso, sino el hombre más manso. He visto gente tranquila que de pronto se desfiguran. Yo he visto gente tranquila y llega el momento que patean y gritan, no soporto más, me voy. ¿Y cuántas veces has gritado en tu casa? Yo te pregunto, no aguanto más, te has cogido la cabeza, no aguanto más, me voy. ¿Cuántas veces has hecho las maletas para irte? ¿Cuántas veces has empacado en bolsas negras? Bueno, amarillas estoy viendo, de tu casa y dice, me voy, ya no aguanto más este hombre, ya no aguanto más esta familia, ya no aguanto y estoy harto, dicen algunos, ya no aguanto más. Me cansé también de la iglesia. Yo he visto gente que dice, me cansé de Dios, me cansé de la iglesia, me cansé de la hipocresía de la gente, me cansé de todo. Quiero irme a vivir a un monte, a un campo. Y entonces uno dice, ahí llegó a un punto límite esa persona. Ahí llegó. Y a Pedro todo le salía bien. Y tú puedes decir, es que antes a mí todo me salía bien. A Pedro también todo le salía bien. A Job también todo le salía bien, era un hombre próspero. A Pablo todo le salía bien. Y Pedro hasta tenía una empresa pesquera. Estaba estudiando mucho sobre los discípulos y ellos tenían empresas pesqueras, eran pescadores. Y Pedro todo le salía bien, tenía sus barcos y él dejó todo para servir al Señor, porque él era el hombre de la revelación, porque el Señor le iba a entregar. Por eso el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. O sea que Pedro iba a ser un hombre de liderazgo. Y Pedro tomó la espada, le cortó la oreja al soldado. O sea, vemos a un Pedro que caminó, él no se hundió en el mar. Y ahora le está diciendo al Señor, te has dado cuenta que durante estos Pues 3 años no está tardando, está tardando, está yo soy distinto a ellos. Y entonces Pedro dice, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. pero no porque no se haya arriesgado. Mira, yo quiero decirte en todo lo que estoy hablando, cuando todas las cosas te salen bien, cuando todo marcha, cuando todo marcha bien, cuando todo va sobre ruedas, tú sientes que eres una persona omnipotente, tú piensas que nunca fallarás, piensas que todo va a salir bien. Yo he encontrado gente que dice, yo sin Dios tengo todo, yo sin Dios no necesito buscar a un Dios. Y hay personas que sienten que son una especie de persona omnipotente, piensan que nunca fallarán y piensan que todo va a salir bien y que todo está bajo control hasta que se agrega un poquito de presión a la vida. Y hay gente que ha dicho, yo no necesito de una iglesia,
yo tengo mis propias creencias, hasta que viene un examen médico en donde el diagnóstico no es bueno y entonces la vida se vuelve tal vez errática y pierde el control, no sabe qué viene después, hasta que termina en un hospital conectado a unas máquinas, metido allí, y en medio de eso es donde todo fallo. Entonces, nada resultó y comienza a decir, entonces no soy después del todo tan fuerte como yo pensaba. Lo que hace Dios es llevar a toda persona al punto máximo de sus fuerzas para que se dé cuenta que tiene el punto límite y que ese punto límite que no se puede traspasar. Y cuando tú llegas a ese punto límite, pierdes la confianza en la gente, pierdes la confianza en ti mismo y puede volverte una persona que no crees, que dudas y a veces no conoces el rumbo y sientes que todo el mundo te falló y no tienes respuesta y buscas estar solo o sola y estar decepcionado con la gente, de todo. Y hay gente que se vuelve insegura de sí mismo y antes tú tenías la respuesta para todo, pero ahora llegaste a un punto límite. Y eso fue lo que dice que Pedro salió y negó al Señor. Él dice que salió a la noche y lloró amargamente, porque cuando tú llegas a tu punto límite, una persona vulnerable, te vuelves una persona tal vez confusa. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. No sabes, no confías en la gente, te vuelves hasta silencioso. Hay gente que se vuelve silenciosa, insegura, pero cuando Pedro salió en la noche y lloró amargamente, comenzó a seguir al Señor de lejos. Eso dice la palabra, porque perdió la valentía. Me llama la atención cuando dice que empezó a seguir al Señor de lejos. Cuando una persona está en un punto límite, empieza, no sé por qué pasa eso. Debería una persona más aferrarse a las cosas de Dios, pero cuando empieza a sentir cierta presión, la gente siempre empieza a culpar si no es el pastor, si no es la iglesia, si no es Dios, si no es porque dice del momento en que empecé a buscar de Dios me ha sobrevenido todo esto, y entonces te vuelves silencioso. Y Pedro salió en la noche y lloró amargamente y comenzó a seguir al Señor de lejos, porque perdió la valentía. Yo vengo a decirte, hay momentos de límites donde tú puedes perder esa mujer, esa valentía, ese hombre. Y tal vez Pedro sí perdió el coraje cuando tú llegas a un punto donde estás tan presionado, donde se ha puesto tanta presión sobre tu vida, tus hijos enfermos, no hay dinero, tal vez no hay comida, parece que nada funciona, te fallaron los amigos, nadie se acuerda de ti, nadie te llama, nadie te da un mensaje, la gente que tú ayudaste te pagó mal y vienen tantas cosas a tu vida que, que hasta que finalmente te quiebras, hasta que finalmente viene un periodo de confusión, de interrogantes, pienso yo, que después de todo uno dice, oiga, yo no soy tan fuerte como esos soldados que van a la guerra y de pronto los toman secuestrados y todos los días lo golpean psicológicamente, lo torturan para que digan la verdad y llega un punto de límite que ellos confiesan todo, porque así es en la vida. Y uno dice, pero fue entrenado, era lancero, era paracaidista, pero cuando hay un punto de presión, tal vez no debería, tal vez usted dice, no debería haberme casado, tal vez no debí haber tenido hijos, tal vez eh, no soy tan bueno, tal vez no debí haber estudiado lo que estudié, o tal vez Dios no es tan poderoso como dice, o tal vez el Evangelio no es como lo predican, o tal vez no debí haber aceptado ese trabajo y comienzan a vivir en el mundo a veces muchas personas con interrogantes porque perdiste el control de tu vida. Dios me dio esta palabra y yo quiero decirte con todo mi corazón, toda esa presión que tú has tenido en tu vida, tal vez llegas a perder el control de tu vida y entonces lo mejor que te puede pasar, y que te lo digo con todo el corazón, es llegar a ese punto límite, porque no es posible, en lo que yo he visto en la palabra, entrar a otro nivel, entrar a otra posición, a la dimensión de los recursos divinos, hasta que llegues a la frontera o al límite de tus propios recursos. Cuando tú dices, yo no tengo más, ya no hay, es cuando Dios te lleva a los recursos divinos
Y eso es lo que vengo a profetizarte a ti, que Dios te dará las bendiciones en tus manos. Cuando tú ya dices, es mi tiempo, es mi frontera, no aguanto más, estoy en un límite de presión, no sé qué hacer, es cuando Dios activa recursos divinos y es donde Dios en esos recursos divinos se demostrará la providencia. Pedro empezó a seguir de lejos al Señor y terminó en un fuego aquella noche con gente que no conocía. Cuando tú llegas a tu punto límite, yo siempre he dicho que uno se relacione con gente equivocada que te desvía. No permitas que te desvíen de tus principios. Pedro estaba ahí y le empezaban a decir, tú estabas con Jesús, tú eres uno de ellos y hasta hablas como Jesús. Pero Pedro niega, él niega hacerlo. Mira esto, no importa el lugar donde te encuentres, no podrás ocultar el hecho de que un día estuviste con el Señor. No puedes negarlo porque Cristo marcó tu vida. No podrás negarlo. No, no podrás. Yo ayer en la iglesia oraba por una mujer y Dios me mostraba a los 16 años ella adorando a Dios y me causó curiosidad porque le dije, oye, yo te veo adorando a Dios. Tú eres cantante y me decía, es que a los 16 años yo estaba en el coro de la iglesia católica del Padre Hernán y yo cantaba a ella y le dijo, mira, qué lindo, porque lo que Jesús marcó, lo que Jesús selló, Cristo marcó tu vida. Entonces Pedro niega hacerlo, pero mira, no importa en el lugar donde te encuentres, no importa si estás en el mismo Sodoma o Gomorra, no importa si tú estás pasando una circunstancia, no podrás ocultar el hecho que Jesús sí te llamó a ti, que Dios te llamó a ti y no puedes negarlo porque Cristo marcó tu vida. Tú y yo estamos sellados. Y entonces, cuando escuché a una persona decirme en estos días, pastor, eh, cuando un hombre golpea la puerta, cuando un hombre golpea la puerta de una religión, de una doctrina, y golpea la puerta para predicarle, porque a mí me pasó, una persona golpeó mi puerta para predicarme y entonces yo no quise, yo le boté la puerta y yo dije, ¿sabes qué pasó ahí? Es porque Dios estaba buscándote en ese lugar, Dios estaba buscándote en ese lugar y esa persona no estaba equivocada y Dios te buscó a través de esa persona y a cuánto Dios busca a través de personas con un tratado, con un mensaje, con un devocional, con una palabra. Y entonces, cuando Dios te busca a ti y tú has estado con el Señor, pero luego te alejas, y cuando una persona se aleja, trata de llenar vacíos en cosas que no te satisfacen, empiezas a buscar refugio en las drogas, hay gente que empieza a buscar refugio en el alcohol, empiezan a negociar con sus propias convicciones, porque hay personas que llegan a un punto límite porque se agotó la capacidad de esa resistencia natural. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro lloró? Lloró porque se conoció a sí mismo, se decepcionó de sí mismo. Y leíste ahí, hermana Alicia, que luego el gallo cantó. ¿Qué tiene que ver el gallo en todo esto? Uno pregunta que hay una señal y hay una señal profética, ¿no? Hay un canto en el espíritu diciendo que has llegado al límite de tus fuerzas y hay algo en el mundo espiritual. Yo vengo a decirte que hay algo en el mundo espiritual que está sanando y hoy puede ser que no sea el gallo, pero este mensaje que te dice que estás llegando a tu punto límite, Pedro lloró y piensa que después de todo no es mejor que Judas. Y después de todo, Jesús en la última cena debía haber dicho, de ustedes me van a entregar, porque Judas lo vendió y Pedro lo negó. O sea, ¿ves alguna diferencia entre Pedro y Judas? Tú abres puertas y el enemigo te invade con pensamientos de baja autoestima. Mejor que abandones ese trabajo, no sirve para esto, mejor que no lo hagas,
porque primero se agrega como una presión hasta que te quiebras. No sé si tú estás quebrado, pero si este mensaje llega hoy a tu vida, es porque estás a tiempo de volverte a levantar en el poder del Espíritu Santo. Si se agrega esa presión, tú te quiebras. Y me dirás, pastor, ¿usted se ha quebrado alguna vez? Y te respondo, muchas veces. He pensado hasta dejar todo, muchas veces, y no estaría aquí después de todas las peleas y las batallas que hemos lidiado con mi esposa, con mi familia en el mundo espiritual, porque hemos llegado al final de nuestra propia fuerza. Y quiero que sepas que la única razón del por qué yo estoy aquí en este devocional, y por qué estoy aquí predicando en una iglesia, es porque un día yo le decía a alguien, yo también fui al mismo infierno y regresé de allí, porque yo estuve en el lugar donde tú estás. También fui despreciado, calumniado, la gente se olvidó de mí, pero hoy quiero hablarle a la gente que ha ido al punto de límite, pero ha regresado. Porque cuando tú no has tocado ese punto límite, en donde no has llegado al final de tus fuerzas, eh, te conviertes en una persona arrogante. Yo siempre he dicho que bueno uno caminar con gente que ha sido probada, con gente que ha llegado al límite, porque esa gente nunca criticará, porque esa gente sabe que es un proceso, pero la gente que nunca ha llegado a un proceso, al final de un límite, todo lo juzga, todo lo critica, todo lo señala. Pero cuando no has llegado al final de tus fuerzas, a tu punto límite, en donde no has llegado al final de las fuerzas, conviertes en una persona, pues yo he visto gente arrogante, gente que cree que es autosuficiente y una persona como Pedro, que siente que lo sabe todo, que todo lo puede hacer solo. Aquí quiero decirte en este día, ¿tú crees que todo lo puedes hacer sola? ¿Tú crees que todo lo puedes hacer solo? Soñar. Pedro dijo, vas a ver que no te negaré. Hasta mi vida daría por ti. Pero cuando te has quebrado, llegando a ese límite de tus fuerzas, cuando vives en el mundo, de tal vez cuando tú vuelves del allá, cuando vuelves al Señor, volverás totalmente cambiado, transformado, humilde, porque conoces tu límite y te das cuenta que dependes totalmente de Dios. Si Dios no lo hace, nadie lo hará en su vida ni en mi vida. Cuando llevaron al Señor ante ese Sanedrín, Pedro no estaba allí. Cuando lo golpearon, Pedro no estaba allí. Cuando lo llevaron y cargando la cruz, Pedro no estaba allí. Cuando murió y luego lo descolgaron de la cruz, Pedro tampoco estaba allí. ¿Sabes por qué? No puedes, no puedes contar con una persona que ha llegado al punto límite porque está demasiado sumergido en problemas. Yo no he podido contar con líderes en mi iglesia porque están sumergidos en muchos problemas. Y yo entiendo que cuando un líder está sumergido en muchos problemas, está sumergido eh, en dificultades, está sumergido en problemas del hogar, está sumergido en problemas con sus hijos, está sumergido en problemas con la economía. Yo digo, yo no puedo contar con ese líder. Cuando no sabe dónde está, cuando tiene una relación que no marcha bien, yo no puedo contar con esa persona. Yo no puedo contar con una persona que está en un límite. ¿Sabe por qué? Porque una persona que ha llegado a un punto límite está demasiado sumergida, demasiado en problemas. El Señor le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Y, pero le dice, ha pasado 3 años. Y Jesús le dice, yo te he enseñado, pero la lección más importante en tu vida está a punto de ocurrir. Porque primero, te vas a conocer a ti mismo. Creo que Jesús le dijo, te vas a conocer a ti mismo. Y, y sabe que conocerse es un shock, es como un punto límite. A veces es parte del proceso, no para destruir tu fe, sino para edificarla. Todo lo que tú estás pasando no es para destruirte, es para edificarte. Eso le pasó a Pedro. Y cuando yo veo líderes
en mi iglesia, personas que llegan con tantas cargas y problemas. Cuando me van contando su historia, yo pienso que lo que le está pasando no es para destruirlo, sino para edificarlo. Tú que me estás escuchando, Dios no te quiere destruir, Dios te quiere edificar. Edificar. El Marcos 16:7, hay algo que está escrito ahí. El Marcos 16:7, hay algo donde le dice, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí veréis como os dijo. Y a Pedro, he aquí, Jesús está mandando una circular, pero a Pedro le manda este mismo mensaje, pero una forma más específica, escrita con el puño de Jesús y la letra. Y a Pedro, la casa donde Pedro estaba le llega el mensaje, donde estaba acomodado. Y Jesús sabe el proceso que Pedro está viviendo en ese momento. Pero Dios no le envió al ángel, sino a un pastor, a su amigo, a Lucas. Y ese mensaje es para la iglesia, pero especialmente para ti. Es una invitación personal. Es una invitación personal para ti en este día. Como Jesús le mandó a decir a Pedro. El Señor dice, vayan a Jerusalén, esperen allí hasta que sean revestidos del poder, para que sean llenos del Espíritu. Y ellos se fueron y allí fueron llenos del Espíritu. Y comenzó un avivamiento. Y Dios dijo, necesito un predicador. Y a quien le diga que haga el primer mensaje de avivamiento. ¿Y a quién cree? A Pedro, porque Pedro ya había sido procesado. O sea, él fue al infierno y volvió y llegó al final de sus fuerzas y se dio cuenta que tenía un punto límite. Ahora Pedro vuelve transformado y predica el mensaje donde 3,000 personas se convierten al Señor. Escucha esto. Algo grande va a ocurrir en tu casa. Algo grande va a ocurrir en tu familia. Algo grande va a ocurrir en nuestra ciudad. Algo grande va a ocurrir en nuestro país. Porque Dios ha pensado en ti. Porque tú fuiste a la prueba y volviste de allí. Fuiste a la muerte y volviste. Fuiste hasta el propio infierno y volviste. Porque un soldado cuando va a la guerra, la celebración es porque volvió, regresó vivo, porque regresó. Entonces te encontrarás con una invitación especial de parte del Señor. Con una invitación. Tal vez tú has fracasado. Tal vez quebraste tu pacto. Tal vez rompiste las promesas que habías hecho. Tal vez quebraste lo que habías predicado. Hiciste cosas que tal vez tú condenaste durante toda la vida. Tal vez tus defensas se han bajado. Tal vez estás en un punto de límite, pero hoy estás volviendo al Señor. Hoy estás volviendo al Señor para tomar una invitación, para moverte en el Espíritu. Porque la única razón por la que tú me estás escuchando hoy, en estos momentos, es porque tú has sido quebrado en tus fuerzas naturales. Y hoy todo será en la fuerza del Espíritu. Me dice el Señor para ti, y el Señor te habla. Tú que me estás escuchando, que has sido quebrado en tus fuerzas naturales, pero hoy será en la fuerza del Espíritu. La palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuídate de la gente que no ha sido quebrada. Cuídate de la gente que no ha sido procesada, porque son burladores. Son como Jacob. Dios tuvo que quebrar a Jacob para transformarlo en Israel. Recién estás tal vez conociendo tu límite, pero es lo mejor que te puede pasar. Hija, hijo, es lo mejor que te puede pasar. Quizás estás viviendo tiempos difíciles, el tiempo de las preguntas. ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque tal vez has perdido la confianza. No sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Estás en el punto límite que lo único inteligente que puedes hacer, y que te lo digo con todo el corazón, es clama al Señor.
¿Estás listo para que el rey que está dentro de ti, ese rey que está dentro de ti, que se ha posesionado, se ha destronado, esa enfermedad, ese dolor se ha destronado, y entonces venga el rey que tiene que estar en ti? Entonces, hace más de 2500 años, más o menos, cuando yo veo la escritura que cantó ese gallo y Pedro conoció su límite. Hoy Dios te da esta palabra para terminar. Te da esta palabra. Hoy, como pastor, canto en el mundo espiritual. Con esta palabra, soy como el profeta llamado gallo. No fue un gallo un animal que cantó. Era porque antes de que amaneciera, habían hombres que profetizaban, que alababan y se les llamaba gallo. No era por qué cantar al gallo. En el mundo espiritual que suena a tu alrededor, sientes al Espíritu diciendo, es suficiente. O quieres más presión, te vas a quebrar, a menos que te muevas en el Espíritu. La última batalla contra el reino de las tinieblas. Tal vez aún no ha comenzado. Estaremos en la línea de fuego, pero sabes que vas a estar firme. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu, él desafió a todo un país que me maten. ¿Sabe? Pedro murió crucificado, pero él dijo, yo no quiero que me crucifiquen como mi maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Pero no era él, era el Espíritu del Señor dentro de él. Yo sé que este mensaje que te estoy compartiendo podrá ser el mensaje más decisivo que has escuchado en los devocionales que dan. Pero por primera vez te pido que cruces del mundo natural, de tus fuerzas, al mundo sobrenatural de Dios. Sé que lo más odioso es conocerse y mucha gente tal vez ha venido a decirte, tú tienes esto y otro, y estás como Pedro diciendo, no, yo nunca lo haré. Jesús dijo, espera, vamos a agregar un poco de prisión para que te conozcas. Y la única razón por la que Pedro salió en la noche a llorar amargamente fue porque dijo, ese soy yo. Después de todo, no soy tan bueno como creía. Y entonces esa presión le dijo a Pedro, realmente necesitaba pasar esto. Yo vengo a decirte, hay presiones en la vida que te pueden llevar a ti a conocerte. Y esas presiones que tú has pasado en la vida, ya sabes cómo eres, pero no te vas a morir en esa presión. Te vas a levantar, te vas a levantar, porque lo que estaba entronando tu vida y esos límites, como cuando uno hace presión sobre una caña, hace presión sobre una vara, esos límites hasta que se parten y Dios te ha podido llevar a esos límites como Pedro. Y tal vez tú dices, yo no, en tu fuerza dice, yo no me apartaré, yo seguiré. No es en tus fuerzas, es el Espíritu de Dios. Yo te invito a que el Espíritu de Dios esté dentro de ti. Quiero profetizarte que tú pasarás toda presión, todo límite que puedas estar pasando en lo que he hablado esta mañana. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que está escuchándome al otro lado de la pantalla en diferentes lugares y que sé que lo que hoy he hablado, Señor, a personas que están allí, jóvenes, aún ancianos, gente madura, Señor, que ha pasado momentos de límites, depresiones, donde han querido quedarse solos, donde la depresión los ha hecho esconder, donde han querido, Señor, alejarse de las personas, donde otros que no han sido probados, Señor, por los que no han sido probados, los que han llegado a un límite, han sido murmurados, criticados. Hoy te pido que tú los levantes. Hoy te pido que tú levantes con fuerzas poderosas aquellos que estuvieron detenidos, aquellos que estuvieron presos por una situación y que estuvieron secuestrados, como ha ocurrido en nuestro país, algunas personas o en todo el mundo, y que la vivencia diaria los hizo encerrar en sus propios pensamientos, se debilitaron
y en esos momentos de prisión, en esos momentos de soledad, se hicieron débiles en sus vidas, se hicieron débiles y entonces entregaron todo lo que eran porque sus fuerzas se acabaron. A eso me refiero, Señor, en este día, que tú levantes las fuerzas de aquel que ha sentido presión en su vida, que han llegado a un límite en su vida y que este es el mejor tiempo, Señor, para levantar a aquellos que han pasado esos momentos de presión que están pasando, que están allí en el hospital, que el médico les dijo que tenían un cáncer, que el médico les dijo que tenían algo, que no iban a, que les daban días de vida, Señor, a todos los que han pasado y que están al límite de esos procesos, de que no hay más contrato, de que ya le van a cancelar el contrato, de que tienen una situación y esos procesos de límite los lleva a desesperarse. Señor, hoy te pido, Dios del cielo, que qué bueno es conocernos porque sabemos quiénes somos cuando pasamos un límite, si nos enloquecemos o creemos en ti, si nos enloquecemos, si nos tiramos al mar, si se suicidan o se levantan en la guerra frente a la batalla para salir adelante. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los que se paran en la línea de batalla y que van a vencer en el nombre de Jesús. Yo hablo con gente en esta mañana que aunque estés pasando un terreno de presión, un límite de presión, ahí es donde tú te conoces realmente. No te desenfoques, no llores, no le hagas saltar al problema, no le hagas saltar a la circunstancia, no te desenfoques, pelea tu batalla, sé como un soldado, sé como ese guerrero, aunque tengas que ir a las mismas profundidades, Dios te sacará de allí, te dará victoria, mirarás hacia atrás y dirás, uff, ¿cómo ha sido Dios de bueno? ¿Cómo ha sido Dios de bueno para ti? Yo vengo a decirte que aunque tú hayas estado presionada, siempre Dios te dará las fuerzas para seguir adelante. Aunque hayas estado presionada por una economía, vendrán recursos divinos para ti. Aunque hayas estado presionado por la enfermedad, vendrá en el nombre de Jesús una notificación que te ayudará, te dejará libre y de ese proceso que tú has estado viviendo no quedará sino el testimonio de que tú pasaste, pero que tú regresaste con vida y celebrarás, amada, amado, tu victoria, celebrarás, celebrarás tu nuevo tiempo, celebrarás para ti la guerrera, el guerrero que eres, aunque te partiste, aunque fuiste al límite, aunque lloraste, aunque dijiste ya no más Dios, aunque dijiste que nunca lo ibas a negar, pero en ese momento te debilitaste y te diste cuenta que tú y yo somos vulnerables y que necesitamos de Dios más y más para poder vencer. En el nombre de Amén. Jesús, bendigo tu vida. Bendigo tu vida, Sergio. Bendigo tu vida, Blanca Bautista. Bendigo tu vida, Alirio. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Te levantarás. Tendrás victoria. Hay victoria que viene sobre ti, sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien que amaneció con un dolor fuerte, veo un estómago, veo como el colon muy fuerte y Dios, yo lanzo esta palabra sobre ti. Eres sano por el poder de la palabra. Eres sano por el poder de la palabra. Eres sano por el poder de la palabra. Eres sano en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Amados, qué lindo poder compartir con ustedes. Sé que cada día Dios tiene una palabra y Dios nos confronta, también nos habla, también nos mima, nos desafía. Cuando yo veo la historia de Pedro, amados, cuando veo la historia de Pedro, yo digo, o la historia de Elías, o la historia de los profetas, yo digo, wow, Señor, tú nos has llevado, permites que tanto los que vemos en la Biblia como en la vida hoy presente, nuestro presente, vemos gente que llega a un límite que dice, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y yo creo que eh, te levantarás y serás bendecida y serás bendecido. Te levantarás en tu ministerio, te levantarás en tu vida, te levantarás en tus negocios, te levantarás como esposa, te levantarás como esposo, como hijo, como empresario, te levantarás como empresaria.
te levantarás, porque esos momentos de presión en todas tus finanzas que has tenido y que a veces no has tenido para nada, y tú dices, hoy amanecí sin un peso, hoy naturalmente amanecí sin nada, hoy siendo lunes amanecí sin nada. Ahí es donde Dios opera en los recursos divinos, y donde antes de esta tarde, de las 5 de la tarde, habrán consignaciones ahí en tu cuenta de negocios que no esperaban, de dineros que no esperabas, y tú vas a decir, realmente dependo de lo celestial. Tú no dependes de lo natural, tú dependes de lo celestial. Hay gente que ha llegado a un límite donde Dios mostrará su gloria, donde Dios mostrará su bendición, donde Dios mostrará su poder, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan 30 segundos de aplauso al Rey allí donde tú estás? Y tú le dices, amén, lo creo, en el nombre de Jesús. Puedo estar como la vara con presión, pero a veces Dios permite esa presión para saber quién soy yo en Él. Si me quiebro o solamente me doblo, o soy como la palmera que cuando sopla ella dobla a un lado pero vuelve a su lugar. Ese eres tú. Volverás a tu lugar. Hay gente que volverá a su lugar de inicio. Hay gente que volverá a su lugar donde empezó. Hay gente que no importa que haya avanzado, pero no le dio resultado algo. Dice el Señor, no es porque haya fracasado. Volver no es retroceder. Volver no es que tú hayas fracasado. Volver es iniciar nuevamente las cosas como tienen que iniciar, como tienen que volver a tu vida. La paz, la tranquilidad, la bendición, el amor, la seguridad. Dios está contigo. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto te ama el Señor a ti? ¿Cuánto te ama? Amén, pastor. ¿Cuánto te ama? Ayer tuvimos dos cultos de esos cultos que tú dices, hay una unción, hay una palabra que Dios nos habla, y hablaba con un joven que Dios lo llevó, y entonces pensaba en ese proceso que está pasando un joven, en esa vara que está al límite, como Jenny que me está escuchando. Y Jenny, llegamos a esos límites, a esos procesos. Jenny Marín, que parece que la vara se va a romper, pero esos procesos nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, a conocernos que la única esperanza, la esperanza que tenemos es Cristo Jesús. Él es tu ayuda. Bueno, no los canso más. Los bendigo. Muchas Pastor, gracias. Muchas gracias por tener este espacio. Muchas gracias por conectarse a nuestro devocional. Nos vemos mañana a 7 de la mañana, pastor, le nuestro presento devocional, a mi y hijo. que nuestro devocional sea un tiempo, un tiempo donde el Señor siempre bendecirá. ¿Quién? ¿Quién nos habla? Pastor, soy Yuli, le presento a mi hijo Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Hola, buenas tardes. Sebastián. Buenos Buenos días. días. Muchas gracias. Te bendecimos desde aquí, desde Bogotá. Te bendecimos y declaramos esa bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, Sebastián. Gracias por estar conectado. Gracias por escuchar esa palabra. Bendecimos tu hijo, amada. Gracias. Jenny Marín, te bendigo. Amén, pastor, gracias. Amén. Te bendigo, Amén, Jenny. amén. Los procesos a veces son necesarios. Procesos, y oramos y tú te levantarás en el nombre de Jesús, mi Jenny. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, hermana Ligia, para que estemos ahí Amén, pastor. Aquí estamos, pastor. Gracias por esa dejando la palabra. Amén. bendición. Gracias a Así todos es. y que el Padre les bendiga. Nos vemos mañana a 7 de la Amén. mañana.